hermanos y amigos. Gracias a Dios, hoy no me olvidé que me tocaba, así que acá estamos. Bueno, les traigo los saludos de los hermanos de Ituzaingó, que estuvimos visitándolos hoy tempranito. Y bueno, fue realmente un lindo tiempo. Lo bueno de la semana pasada es que predicó Samuel, ¿no? Y lo malo de esta semana es que la semana pasada predicó Samuel. Pero bueno, acá estamos y vamos a compartir la palabra de Dios que siempre nos edifica y tiene ese poder para hacernos crecer, ¿no? Hacernos tomar decisiones, hacernos cambiar. Y vamos a ir a Juan, ¿no? A Juan capítulo 21. Un capítulo que nos cuenta del último milagro que Juan hace mención. Ahora, ¿saben? No estoy pensando en una pesca milagrosa, sino que estamos pensando en una vida y en un servicio restaurado. Y ese es el último milagro que Juan hace mención en este último capítulo. Y es un capítulo un poquito extenso, pero vale la pena leerlo. Vamos a leer los 25 versículos. Vamos a hacerlo pensando y poniéndole sentido y la atención a lo que aquí se nos dice. Escribe Juan y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Para aquellos que no están acostumbrados a leer tanto la Escritura, está hablando del Señor Jesús resucitado. El Señor Jesús ya había resucitado. La semana pasada, el domingo, recordamos la resurrección de Cristo. Eso Juan lo cuenta en los capítulos anteriores. Y ahora está contando otra manifestación de Jesús. Dice el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué palabras, ¿no? Qué versículos, qué capítulo. Podríamos decir que es el epílogo de su evangelio. Juan nos explicaba Samuel, ¿no? En esos días, es el último evangelista que escribió su evangelio. O sea, Juan es el último relato de la vida de Jesús después de los otros 3 sinópticos. Y Juan deja este capítulo para cerrar su evangelio. Así como había empezado con un prólogo, podríamos decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y habló de la eternidad de Jesús, de el verbo encarnado, ahora cierra con este capítulo, en el cual nos habla de esta aparición del Cristo resucitado. Y dice acá, después de esto, o sea, después de la resurrección y de los hechos que había contado antes Juan, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ese mar de Tiberias es el mar de Galilea, un mar que había visto y había, podríamos decir, contemplado tantas cosas importantes que habían pasado allí. En ese mar de Galilea Jesús había calmado la tempestad. Tantas veces habían viajado con los discípulos en esas barcas, ¿no? En ese mar de Tiberias, de Galilea, Jesús había caminado sobre el mar. Pedro también había caminado sobre el mar, ¿no? Y a las orillas de ese mar de Galilea, Pedro había escuchado aquel llamado del Señor Jesús, después de aquella primer pesca milagrosa que le decía, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Muchas cosas pasaron aquí, ¿no? Y ahora iba a pasar una más. Ahora, nos dice acá que este encuentro fue con 7 discípulos. ¿Cómo empezó todo? Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Pedro era pescador, él sabía pescar, era lo que más había hecho en su vida seguramente, ¿no? Y de pronto se le ocurrió ir a pescar. Ahora uno dice, estos hombres que eran apóstoles, que estaban llamados a servir al Señor, que habían sido capacitados por Él directamente, que le habían visto en la cruz, que habían sido testigos de su sepultura y ahora de su resurrección y ya le habían visto resucitado, ¿qué hacían pescando? ¿No? Pero antes de juzgarlos, pensemos que seguramente esto obedeció, pienso yo, a un problema más bien económico de sustento. ¿Saben? No eran solamente los 11, sino que habían bastantes creyentes más. Dice el libro de los Hechos que cuando estuvieron juntos en Pentecostés, unos poquitos días después, eran más de 120 hermanos reunidos. O sea que el conjunto de los creyentes eran bastantes. Y ellos no podían llamar la atención. Tenían que tratar de moverse con un poco ahí, escondidos, podríamos decir, ¿no? Porque las autoridades que habían matado al Señor Jesús también podían levantarse contra ellos, ¿no? Podríamos decir que quizá tendrían un problema de sustento, o por lo menos Pedro pensó que si no lo tenían en ese momento, quizá lo podrían llegar a tener dentro de muy poco. ¿Y él qué era? Pescador. ¿Y qué sabía hacer? Sabía pescar, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a pescar, ¿no? Y le siguieron unos cuantos discípulos, apóstoles también. No vinieron todos quizá porque no todos sabían pescar, ¿no? Pero algunos de ellos, sí, 7, estaban allí reunidos. Ahora, pensaba, ¿no? Él confiaba quizá, Pedro, en su destreza para proveer sustento para varios, para muchos, ¿no? Y fue a hacer lo que sabía hacer. Ahora, ¿qué podía salir mal, no? Si había pescadores, si había una barca, si había redes,
si había un mar lleno de peces, había tiempo, ¿qué podía salir mal? Pero dice ese versículo 3, fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Dicen que los pescadores son un poquito exagerados, ¿no? Dice que cuando un pescador sale y pesca de repente, no sé, una tararira, dice, bueno, tararira de 1,5 metros más o menos. No siempre la longitud de los peces que el pescador pesca son un poquito más de lo que realmente son. Pero ellos ni siquiera podían exagerar porque cero resultado, ¿no? No habían pescado ningún pez, ¿no? Si había un problema de sustento, lo seguía habiendo. ¿Saben? No sabemos si Pedro había vuelto a pescar después del registro que tenemos en la Escritura. Después de la primer pesca milagrosa, aquella que había sido cuando Pedro fue llamado a ser pescador de hombres, bueno, ahí había echado la red en la palabra del Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Les había pasado lo mismo, no habían pescado nada. Vino el Señor Jesús, le dijo, boga mar adentro, echa tu red, ¿no? Y dice, bueno, la verdad que nosotros todas las noches hemos estado pescando y no pescamos nada, pero en tu palabra echaré la red. La echó en su palabra, la red se rompía de peces, ¿no? Después otra vez que pescó Pedro, fue una pesca más artesanal, ¿no? Tiró un anzuelo porque Jesús le dijo, sacó un pez, tenía un estatero, pagó el impuesto del templo, ¿no? Y no tenemos ningún otro registro de que Pedro hubiese pescado otra vez más después de eso, hasta esta noche, ¿no? En que, por lo menos por lo que dice el registro bíblico, no fue a pescar porque era la voluntad de Dios, fue a pescar porque era la voluntad de Pedro, porque él entendía que, bueno, que era lo que sabía hacer, que lo podía hacer. Así que las últimas 2 pescas de Pedro habían sido la voluntad de Cristo y exitosas, pero esta llevó a la frustración total, ¿no? Imagínense estar toda la noche en la barca, toda la noche tirando las redes, toda la noche esperando que algo salga y nada, y nada. Capaz que tenemos que aprender ya una lección, ¿no? Mis propios esfuerzos me van a llevar a volver con las manos vacías. Si yo me esfuerzo, pero confiando en mí mismo, en mi capacidad para resolver las cosas, los problemas, en este caso un problema no menor, ¿no?, que tenía que ver con los otros discípulos, bueno, la verdad que no lo llevó a nada. Pero ¿no les había prometido el Salvador que buscaran primeramente al reino de Dios y su justicia y todo lo demás sería añadido? ¿No les había asegurado que Él les proveería, que tenía cuidado de ellos? ¿Sería que realmente aquellos apóstoles tenían que estar en esa hora haciendo eso? ¿O había sido solamente un impulso humano errado? No tenemos la certeza de eso. Pero una cosa sí sabemos, es que el Señor le había dicho claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Quizá esta fue la última lección que Pedro tenía que recibir de este tipo, ¿no? Fue por su impulso, fue porque él sabía hacer esto, él tenía capacidad, él iba a resolver este problema y quedó frustrado. Nada pudo hacer. Ya no era pescador de peces, ¿no? Había recibido un llamado irrevocable y era pescador de hombres, ¿no? Cuán inútiles son los esfuerzos humanos por hacer algo aparte de la ayuda divina, ¿verdad? Eso es una buena conclusión que podemos pensar de estos versículos. Pero mucho más inútiles son si pensamos en la obra de Dios. Los esfuerzos humanos, si yo me esfuerzo en mí mismo, en mi propia capacidad para hacer la obra de Dios, sin duda que voy a volver con las manos vacías. Ahora, dice acá que cuando ya iba amaneciendo, imagínense la escena, ¿no? Ellos en el lago todavía, empezó a clarear allí en el horizonte, empezó a salir el sol, y de pronto una figura en la playa, ¿eh? Apareció así nomás el Señor allí en la playa. Qué tremendo, ¿no? Ahora, no era reconocible fácilmente, ¿verdad? El Señor Jesús había experimentado la muerte, la sepultura, la resurrección, la glorificación, y de alguna manera su aspecto era un poco distinto, pero le iban a reconocer
por algo que él iba a hacer. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les trató con ternura, ¿no? Hijitos, jóvenes, muchachos, ¿no? ¿Tenéis algo de comer? Ahora imagínense que habían ido a pescar, querían solucionar este problema, querían tener provisiones, y viene un desconocido de la playa y le pregunta lo peor que algún pescador le podía preguntar, ¿no? ¿Tenéis algo de comer? Ahora yo pensaba, ¿por qué Jesús les pregunta si tenían algo de comer? ¿Le estaba pidiendo algo para comer él? Seguro que no, ¿no? ¿Era porque no sabía si realmente habían pescado? Tampoco, ¿no? Yo creo que le preguntó para que le respondieran, ¿no? Para que fueran conscientes de cuán inútil había sido ese esfuerzo hasta ese momento. Y ellos le respondieron con 2 letras, ¿no? No, ¿no? No tenemos nada de comer. ¿Saben? Años antes había pasado allí en Samaria que habían ido a buscar algo de comer y habían dejado al Señor Jesús en el pozo de Jacob, ¿no? Y vino una mujer samaritana y Jesús habló con ella, y cuando vinieron los discípulos trayendo ahí las bolsas del súper, ¿no? Dice, se fue la mujer samaritana contentísima que había encontrado al Salvador y dijeron, maestro, come, trajimos la comida. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ¿no? ¿Alguien le trajo de comer? ¿Qué pasó? Dice, no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa era la comida, lo que llenaba el corazón, el interior de Jesús, ¿no? Ahora me pregunto, ¿ellos estarían comiendo de esa comida en esta hora? Quizá no. Quizá era la comida que les faltaba, el hacer la voluntad del Padre en ese mismo momento, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás era su propia voluntad la que los había traído allí a esa noche de frustración. Pero saben, la comida del discípulo, la que le llena el alma, es hacer la voluntad del Señor, cumplir la misión encomendada. Entonces yo me hacía y te hago esta pregunta. ¿Estás comiendo de esa comida? ¿O estás con hambre y buscando comida? Solo vivir para el propósito divino va a saciar esa hambre de tu alma. Y cuando alguien te pregunte, cuando estés viviendo para el propósito de Dios y alguien te pregunte, ¿tenés algo para comer? Vos le vas a poder decir, sí, tengo al Señor. Porque si no tenés para vos, cuanto menos para los extraños, ¿no? Primero hay que saciarse de esa comida que es hacer la voluntad del Padre. Ahora, ese extraño le iba a dar una orden. Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis, ¿no? Ahora, ustedes se imaginan a Pedro, a Juan y a Jacobo allí, ¿no? Y a de los otros también, ¿no? Yo me imagino que se miraron entre ellos, ¿no? En ese momento. Como diciendo, me parece que esta película ya la vimos, ¿no? Esto ya nos pasó, una especie de déjà vu allí, ¿no? Sí, me acuerdo que hace algunos años nos pasó algo parecido. La cuestión es que tiraron la red. Y dice la Escritura, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Se dan cuenta? La misma red, el mismo barco, los mismos brazos, el mismo lago, pero obedeciendo la palabra del Señor. Ahora sí la tenían que echar la red, ahora sí tenían que pescar, porque ahora sí el Señor Jesús le dijo, tiren la red. Y ahí los frutos fueron en superabundancia, ¿no? No le costó nada al Señor hacerlo. Era como si todos los peces que andaban ahí en la vuelta vinieron a la red, ¿no? Tan solo fue oír su voz y obedecerla, y lo infructuoso se transformó en un fruto superabundante. Pensaba, ¿no? Cuando el Señor dirige nuestro servicio, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no hay redes vacías. Todo servicio hecho en el poder de Dios lleva fruto. Puede ser que lo veamos o no, pero lleva fruto. Y la red no se rompe. Él provee los recursos y son suficientes. Ahora, cuando el Señor nos manda algo, hay que obedecerle, ¿no? Cuando el Señor no te manda hacer algo, ni se te ocurra perder tiempo, esfuerzo y vida en hacer tu propia voluntad.
vas a volver frustrado. Pero si el Señor te lo mandó, hacelo. Obedecer la voz del Señor es lo que nos hace siervos fructíferos. Así que no tratemos de hacer su obra en nuestra fuerza. No lo vamos a lograr, pero hagamos y tiremos la red en su palabra, en absoluta dependencia. Cuando hago la voluntad del Señor, voy a reconocer que Dios está obrando. Y ellos hicieron la voluntad del Señor en ese momento y, bueno, ¿quién iba a ser el que estaba en la orilla, ¿no? Y Juan, con su sensibilidad espiritual, dijo, es el Señor, ¿no? Es el Señor, ya está, estaba claro, ¿no? No era, capaz que no lo reconocían físicamente fácilmente, capaz que estaba medio lejos, ¿no? Pero tenía que ser el Señor, ¿no? ¿Quién más? ¿No? Y cuando tuvieron esa convicción, en ese momento, Pedro tuvo, podríamos decir, la reacción inversa a la primer pesca milagrosa. ¿Ustedes se acuerdan que en la primer pesca milagrosa, Pedro lo que hizo? Pedro dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Soy un pecador, te voy a estorbar, te voy a contaminar, te voy a hacer de tropiezo. Y por supuesto que no lo fue, ¿no? Y recibió aquella encomendación y aquella promesa. Pero ahora Pedro le conocía bien al Señor y sabía que era bueno y perdonador. Y sabía que aunque él le había negado 3 veces, bueno, el Señor le iba a perdonar y el Señor le iba a restaurar. Y ahí fue. Se olvidó de los peces, se olvidó de los amigos que estaban cinchando de la red, se olvidó de la barca, se olvidó de la pesca, se olvidó de todo porque estaba el Señor. Y él quería ser restaurado y corrió al Señor. Hermano querido, tenemos que aprender la lección. El que a Él viene no le echa fuera. Quizá alguno de nosotros acá tenga hoy la necesidad de ser restaurado. Quizás has caído en tu caminar con Dios, has pecado, te has alejado del Señor. El Señor es bueno, es restaurador, es perdonador. Quizá te has enfriado. Quizá aquel amor intenso, primero, esa pasión que sentías por el Señor Jesucristo, se ha apagado. El Señor puede restaurarte. Cualquier cosa que haya pasado en tu vida, el Señor puede restaurarte. Y Pedro sabía que eso era así y corrió al Señor. Corrió al Señor. ¿Por qué no corres tú hoy al Señor? Y llegó Pedro primero, ¿no? Y no sabemos lo que habló, o si habló algo con Jesús. Estaba allí el fueguito, las brasas, ¿no? Imagínense el ruido de los leños allí, ¿no? Otro fuego había sido testigo de su negación. ¿Se acuerdan? 3 veces le había negado en aquella noche fría, la más oscura de su vida. Pero ahora este fuego fue testigo de su plena restauración. Y es una escena muy familiar la que vemos allí, ¿no? Un pescado a las brasas, pan, fuego, el Señor, ¿no? Algo que habían vivido tantas veces, ¿no? Y ahora el Señor le estaba diciendo, yo resucité, pero otra vez estoy acá, ¿no? Y yo los alimento a ustedes, ¿no? Les dio de comer, les dio de comer. Qué bueno que el Señor nos dé de comer. Que tu alma no tenga más hambre ni más sed. Que el Señor nos alimente con su palabra, con su presencia. Y ahí se cierra como la primera escena de este relato, ¿verdad? Y queda claro que Jesús es el Señor, queda claro que no debemos hacer nuestra voluntad sino la de Él, y queda claro que debemos hacer su obra en sus fuerzas y no en las nuestras. Pero ahora ocurre algo casi que en la intimidad de una charla con Pedro. Dice que no se animaban a hablar, ¿no? Era como una especie de expectación, calma, segura, tranquila, pero solemne, ¿no? Nadie hablaba, nadie decía nada. Y el que rompe ese hielo es el Señor Jesús, ¿no? Y habla con Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué no le dijo Pedro? Si él mismo le había dicho y le había puesto ese nombre. Le llamó Simón.
¿Saben? La última vez que le había llamado Simón había sido cuando le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro dijo: ¿cómo? ¿Vuelto a dónde? Yo no me voy a ir a ningún lado. Señor, yo voy a la muerte por ti. Yo por ti doy la vida, no tengo problema. Yo te amo más que estos. Puede ser que estos se vayan, pero yo no. Sí. Mirá, no va a cantar el gallo sin que niegues 3 veces que me conoces, ¿no? Esa fue la última vez que el Señor le había dicho: Simón, Simón. Sin duda que estaba en la mente de Pedro esto, ¿verdad? Y dice: ¿me amas más que estos? ¿Por qué le dice más que estos? Algunos dicen que estaba hablando de más que estas cosas, más que la pesca, más que... Pero en realidad, según el contexto, no creemos que haya sido eso, ¿no? Sino que decía más que estos discípulos. ¿Pero por qué? Porque estaba citando al mismo Pedro, ¿no? ¿Me amas más que estos como tú dijiste? ¿Que me amabas más? ¿Que tú estabas dispuesto a más? Y Pedro tenía muy presente su negación, y su arrepentimiento y su lloro amargo. Y ahora ya no se animaba a sacar pecho y decir: sí, no, yo sí. El Señor le estaba preguntando si le amaba con amor incondicional, amor ágape. El amor de Corintios 3, el amor de Dios. ¿Me amás con ese amor ágape, no? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ese amor es un amor filial. Cambia el término allí, ¿no? Según el lenguaje original. Sí, yo te amo. No puedo decir que te amo con ese amor que tú me estás preguntando, pero yo te amo. Tremendo, ¿no? Porque el Señor, a pesar de que le dijo eso, y que no era el mismo tenor de amor, le dijo: apacienta mis corderos, ¿no? Varias cosas le iban a quedar claras a Pedro en este momento. Primero que nada, que estaba siendo restaurado, a pleno servicio. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dijo el Señor. Y ahora ya tocaba el regreso y el confirmar a sus hermanos. Tocaba que asumiera una tarea pastoral con los creyentes. El Señor le estaba restaurando. Hermanos, qué bendición ser restaurado por el Señor, ¿verdad? Qué bendición después de haber pasado por un tropiezo, por una caída, por un desierto en nuestro corazón o en nuestra vida. Qué bendición sentir de vuelta el abrazo del Padre, el amor de Cristo, la pasión de vuelta por el Señor. Qué bendición ser restaurado, ¿no? Tendríamos que tenerlo bien presente para volver siempre corriendo a Él. Pero en segundo lugar, le estaba dejando claro que el servicio no puede tener otro motor que el amor. Porque el Señor no le preguntó si ninguna otra cosa, ¿no? Si había leído las Escrituras, o si había estudiado, o si había orado, o si se había congregado. El Señor le preguntó: ¿me amas? Mira, te voy a encomendar una cosa muy importante para mí. Pero una cosa tengo que saber: ¿me amas? ¿Me amas? Solamente el amor puede ser el motor del servicio. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros vamos a ser embajadores de Cristo, pero tenemos que serlo por amor. Él murió por nosotros, por amor, para que vivamos por Él. Él nos amó primero para que nosotros le amemos y le sirvamos por amor. Ni se te ocurra, hermano, hermana, servir en la carne. Servir por otra cosa que no sea el amor a Dios. Servir por competir con otros, servir por demostrarle algo a alguien, servir porque todos lo hacen, servir para agradar a alguna persona o a ti mismo. Ni se te ocurra. Solo el amor al Señor tiene que ser el motor del servicio. Y es el único motor digno del servicio. El amor a Dios, y se expresa en el amor a los demás, al hermano y al prójimo. Eso te va a permitir superar los obstáculos que van a surgir, porque van a surgir, ¿no? Pero si hay amor, como dice Pablo, ¿no? Bueno, si no hay amor, soy
estoy haciendo ruido. Pero si hay amor, ahí el Señor lo va a bendecir. Y en tercer lugar, el Señor le estaba dejando claro con estas 3 preguntas y esta comisión, cuál era el foco de la atención del Señor. Él le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Mira, Pedro, yo te voy a encomendar para mí lo más preciado, y son mis ovejas. Son los creyentes, son lo que yo quiero que vos tengas un especial cuidado con ellos, que los pastorees, que te ocupes de ellos, de sus vidas. Más adelante el pastor Pedro hablaría con otros pastores y diría, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y él sabía lo que hablaba, ¿no? La grey de Dios que está entre vosotros, ¿no? Dios quiere que su pueblo sea pastoreado, ¿no? Más allá de actividades que están buenas, de eventos, de reuniones, ¿no? De ministerios, las ovejas del Señor deben ser pastoreadas. ¡Qué responsabilidad!, ¿no? Eso está en el corazón del Señor. Que sean cuidadas en forma voluntaria, que sean animadas provechosamente, que vean ejemplos vivos que puedan seguir, que sigan a su vez a Cristo. Así que te encomiendo esto, Pedro. Estás restaurado, tenés que servirme por amor y te encomiendo lo más preciado para mí, que estés pastoreando mis ovejas. Ahora, Pedro le responde con este amor, ¿no? Mira, Señor, yo te amo así, ¿no? Amor filial, amor de amigo, amor de hermano, amor de hijo, ¿no? No me da para más. Y el Señor dijo, está bien, hacé la tarea. Con ese amor que tenés, es imperfecto, pero hacelo con ese amor. Así le fue encomendada la tarea. Qué bueno eso, ¿verdad? El Señor no le reprochó nada, ¿se dan cuenta? No le dijo acerca de la negación. El Señor le había predicho lo que iba a pasar. Era una certeza, ¿no? Ahora lo que le estaba diciendo era un llamado amoroso, una encomendación solemne, ¿no? Ahora, a continuación le dio un seguro de vida, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque dice, mirá, cuando seas viejo, vas a entregar tu vida por mí así y así, ¿no? Cuando seas viejo. O sea que Pedro fue una de esas pocas personas en la historia que sabía que no iba a morir en ese momento y tampoco dentro de poquito tiempo, sino cuando fuese viejo. Esto le serviría a Pedro para estar tranquilo aquella noche cuando estaba encadenado a los soldados. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, no? Que estaba la persecución de Herodes, había muerto Jacobo y Pedro estaba encadenado y Pedro dormía plácidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho que no iba a ser todavía, ¿no? Que iba a ser cuando fuese viejo. Ahora, yo pensaba, la vida del creyente está para glorificar a Dios, tanto por vida como por muerte. Acá habla de glorificar a Dios con una forma de morir. Pablo hablaba antes bien, con toda confianza, como siempre dice en Filipenses 1:20, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y después decía en Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, hemos de vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y cuando la vida nuestra se termine, que ninguno de nosotros sabe, como Pedro, si no se va a morir mañana, que cuando nuestra vida se termine, también dé gloria y honor a Dios. ¿Y cómo hacemos para morir en forma que glorifique a Dios? Bueno, glorificando a Dios en nuestra vida hasta el último suspiro. Así se muere dando gloria a Dios. No todos seremos llamados como Pedro a morir como mártires, posiblemente quizá ninguno de nosotros, ¿no? Pero sí somos llamados a morir entregando todo por el Señor, siendo fieles hasta el final de la carrera, guardando la fe y esperando la corona. Podríamos decir,
en la última travesía, que todos la vamos a pasar si el Señor no viene antes, el Señor te espera en la orilla. Y dicho esto, dice que añadió, sígueme, sígueme. Y saben, este sígueme era más que una invitación a caminar juntos por la playa. Este sígueme le estaba invitando realmente a volver a seguir los pasos del Señor, que por la cruz fue a la gloria. Le estaba diciendo, mirá, sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, sígueme, ¿no? Y esto implicaba dejar para siempre muchas cosas, sus cosas. Y así lo hizo Pedro, hasta donde tenemos registro, parece que nunca más se apareció por una barca, ¿no? Se dedicó desde ese momento a pescar hombres y a apacentar ovejas. ¿Estás dispuesto a dejar tus cosas, tu forma de vivir tu vida, para seguir a Cristo? ¿Estoy dispuesto? Ahora, esta última escena que nos pinta Juan es maravillosa, ¿no? Empezaron a caminar Pedro y Jesús por la arena, ¿no? Me imagino el ruido de las olas, ¿no? Y bueno, solamente estaban caminando Jesús y Pedro. Pero de pronto escucharon unos pasos de alguien, un jovencito que venía atrás, ¿no? ¿Y quién era? Era Juan. Y entonces Pedro dice, bueno, yo ya sé que voy a morir viejo. ¿Y Juan? ¿No? Y eso es muy de Pedro y muy nuestro, ¿no? Querer saber todas las cosas, querer tener todo bajo control, entre comillas, ¿no? A ver qué va a hacer el Señor con tal persona, con tal otra, ¿no? A ver también así, mirando todo el panorama, a ver qué hago yo, ¿no? Pero el Señor le respondió de una manera que, traducido al uruguayo, ¿qué sería? ¿Y a vos? ¿Qué te importa? ¿No? Dice, y si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa fue la respuesta, ¿no? ¿Y a vos qué te importa lo que voy a hacer yo con Juan? ¿No? ¿Y a vos, hermano, qué te importa lo que el Señor va a hacer con tal o cual hermano y hermana? Que bueno, gloria a Dios si lo va a utilizar tremendamente, o si tiene otros planes, o si va a vivir mucho, o si no va a vivir tanto. Y tú tenés que seguir al Señor igual, ¿no? Pase lo que pase, tenés que entregar tu vida por el Señor. Que no sea condicionado tu caminar con Dios por lo que Dios hace o deja de hacer con las personas que te rodean. Sé fiel hasta el final y síguelo a pesar de todo. Y ese es el último mensaje que tenemos aquí, ¿no? Y Juan dice en una hipérbole ahí, ¿no? Si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, ni en el mundo entraban los libros, ¿no? Ni en el mundo entraban los libros. Y de aquella manera, que había sido pescador de peces y fue llamado a ser pescador de hombres, fue restaurado, ¿no? Y fue llamado una vez más a servir y dar su vida por el Señor. Dejar su vida, apacentar las ovejas de Cristo, vivir por Cristo, morir por Cristo, sin importar lo que pasara con los demás. ¿A qué te está llamando el Señor Jesús hoy? ¿Es a una mayor entrega? ¿Es a una restauración plena? ¿Es a la salvación? Porque todavía no le conoces. No rechaces su llamado, porque hoy te llama y hoy Él está dispuesto a recibirte. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por los ejemplos de la vida de los apóstoles, de los discípulos. Gracias por Pedro, gracias por cómo tú lo restauraste después de esa negación, de esa caída, Padre. Pero quizá aquí hay hermanos, hermanas, que también necesitan una restauración. Padre, quizá por diferentes motivos se han alejado de ti, por diferentes cosas se ha apagado ese
ese fuego por ti, por tu presencia, se han enfriado. Quizá, Padre, han tropezado en un pecado, en un vicio, en algo que les ha hecho daño. Quizá, Padre, solamente se han dejado que enfriar y entibiar el corazón. Padre, queremos pedirte que tú estés obrando en nuestros corazones. Padre, que podamos entender que el Señor Jesús es todo para nosotros. Que el Señor Jesús es bueno y perdonador y es restaurador. Y Él puede hacer ese milagro de restaurar cualquier vida. Por más perdida que esté, por más hundida que se encuentre, el Señor Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y eso es para los que no creen en el Señor, para que vengan a los pies de Cristo. Pero también es para nosotros, para que si nos hemos alejado de alguna manera, vengamos al restaurador de nuestras almas. Padre, dejamos esto en tus manos y te pedimos que sigas obrando en nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.